En el mundo de las criptomonedas, la verdad es que la calma nunca dura demasiado. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar el evento que ha sacudido los mercados, la reciente y, la verdad, dramática caída del precio de Bitcoin. La pregunta que está en la mente de todos es esta. Es que en apenas 2 meses, Bitcoin ha perdido más de un 25% de su valor. ¿Pero cómo ha podido pasar algo así? Vamos a ver qué hay exactamente detrás de este desplome. Esta caída, que es la más grande que hemos visto desde el famoso cripto invierno de 2022, ya tiene hasta nombre, el Crypto Crash de 2025. Y bueno, en los próximos minutos vamos a desgranar todas las claves, una por una. Muy bien, pues empecemos por el principio como tiene que ser. Porque para entender por qué ocurrió el crash, primero hay que tener una foto completa de la situación, o sea, de las condiciones del mercado que, sin saberlo, estaban preparando el terreno para la tormenta. A ver, lo primero es entender que Bitcoin tiene como dos caras, ¿no? Por un lado está la gran promesa, la visión a largo plazo, un activo como reserva de valor fuera del control de los estados. Pero claro, la realidad del día a día, del corto plazo, es muy distinta. Ahí su precio es una auténtica montaña rusa, muy parecido al de las acciones tecnológicas, movido por la pura especulación, las ganas de riesgo y la liquidez del momento. Y aquí entra en juego un concepto que es fundamental para entender todo esto: el apalancamiento. Es básicamente invertir con dinero prestado. ¿Qué consigue esto? Pues magnificarlo todo. Si el precio sube, las ganancias se disparan, pero si baja, las pérdidas también se multiplican, y mucho más rápido. Y con esto se crea un círculo vicioso que es muy, muy peligroso. Vamos a verlo paso a paso. Primero, el coste de pedir prestados sube, se hace más caro. Al mismo tiempo, el precio de Bitcoin se estanca o peor, empieza a bajar. ¿El resultado? Los inversores que se habían apalancado se ven obligados a vender para poder cubrir sus deudas. Y claro, esas ventas masivas hunden el precio, lo que obliga a más gente a vender, creando una cascada de liquidaciones que parece no tener fin. Con este mercado tan tenso, tan apalancado, solo faltaba una chispa para que todo saltara por los aires. Y esa chispa llegó, vaya que sí llegó, con un evento muy concreto que encendió la mecha. Si vemos la cronología, la secuencia queda clarísima. Antes del 10 de octubre, Bitcoin estaba por las nubes, en su máximo histórico, un momento de euforía total. Pero ese mismo día, una noticia lo cambia todo: la posibilidad de nuevos aranceles a China. Y justo al día siguiente se desata la tormenta perfecta. De hecho, la fuente lo describe con una frase que es potentísima. La noticia provocó un desapalancamiento semiviolento, una forma muy gráfica de decir que los inversores, presas del pánico, se lanzaron en masa a cerrar sus posiciones de forma brutal. Y para que nos hagamos una idea de la escala, de la magnitud del desastre, aquí está la cifra: 20.000 millones de dólares. Ese es el valor de los contratos de futuros de Bitcoin que se esfumaron, que se liquidaron en un solo día, el 11 de octubre. Una auténtica barbaridad que nos muestra la dimensión del pánico. Bueno, pasemos ahora a las consecuencias. Porque este crash no solo ha sido un golpe al precio, sino que ha dejado heridas bastante profundas y duraderas en la propia infraestructura del mercado. Para entender esto, tenemos que hablar de una figura clave: los market makers, o creadores de mercado. Son importantísimos, aunque a menudo no se hable de ellos. Son los que dan liquidez y estabilidad, como un colchón que está ahí para absorber las subidas y bajadas de precio. ¿Y cuál es el problema? Pues que estos estabilizadores del mercado no son inmunes, ni mucho menos. Sufrieron pérdidas millonarias durante la caída. Y claro, cuando se pierde tantísimo dinero, la estrategia cambia radicalmente. Ahora van con muchísimo más cuidado. Y este gráfico lo ilustra a la perfección. Los creadores de mercado, simple y llanamente, han duplicado la diferencia entre el precio al que compran y al que venden. Para el inversor de a pie, esto se traduce en una cosa: ahora es más caro y más difícil operar con Bitcoin. ¿Por qué? Porque los que antes estabilizaban el mercado ahora no quieren arriesgarse. Esto, lógicamente, provoca un efecto dominó. Los estabilizadores se retiran un poco, así que el mercado pierde ese colchón de seguridad. ¿El resultado? El precio de Bitcoin se vuelve todavía más volátil, y esto crea un ecosistema nuevo, uno que asusta a los inversores más conservadores y que en cambio atrae solo a los que buscan el máximo riesgo. Todo esto nos deja en una especie de encrucijada, un punto en el que el futuro del mercado se puede interpretar de dos maneras completamente diferentes. Y así llegamos a dos narrativas, dos historias totalmente opuestas. Por un lado, la visión pesimista, la de los osos del mercado, que dice que el ecosistema está dañado y que es demasiado inestable para meterse. Y por otro, la visión optimista, la de los toros,
que defiende que el valor a largo plazo de Bitcoin sigue intacto y que esto en realidad es una oportunidad de oro para comprar barato. Al final, todo se reduce a esta pregunta. ¿Es este crash una señal de que el mercado está fundamentalmente roto o es simplemente el precio que hay que pagar por una oportunidad que podría ser histórica? Solo el tiempo nos dirá si estamos ante una señal de alarma o el pistoletazo de salida de la próxima gran subida. Gracias por habernos acompañado.